del daño, ¿no? O sea, es más fácil prevenir el daño que corregir el daño. Ok. Sí. Otra de las protecciones a colindancias, decíamos, son los tapiales, ¿no? Estas maderas que ponemos, lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, estas triplais o maderas o redes incluso que se ponen para que no caigan elementos a las colindancias, ¿no? También es parte de la protección a colindancias. De hecho, parte de los programas, de toda la información que se entrega para la manifestación, hacia protección civil se tiene que entregar el manejo de protección a colindancias, ¿no? Que es un documento donde viene, ok, voy a recimentar, voy a poner tapiales, voy a poner redes, voy a echar agua durante el proceso, ¿no? O sea, todas estas cosas voy a estar barriendo cada cuánto, qué personal voy a destinar para esa función, es parte de la protección, todo eso es parte de la protección a colindancias. Ok, gracias. No, nada. ¿Más dudas? Bien. Ya nos va a quedar poco tiempo, pero pues voy a empezar con el otro tema que sigue, que es el de suelos. Bien. Sabemos, la verdad es que esta presentación es mucho más amplia, empieza literal desde el Big Bang, literal. Pero en realidad me voy a quedar acotado un poco el por qué lo hacía, el por qué esta presentación tenía este fin, era un poco el entender todo lo que tiene que suceder para que llegue el suelo a estar en las condiciones en las que está al día de hoy, ¿no? Se vuelve entonces un recurso no renovable que debemos ser, pues obviamente, cuidadosos de ese recurso, ¿no? Un poco, todas las diapositivas anteriores eran un poco para enfatizar la necesidad de ser cuidadosos con el uso del suelo. Y vamos a hablar más a fondo de esto. Pero vamos a empezar ya en este punto. La cuenca de México, la cuenca de la Ciudad de México, como saben, es una cuenca endorreica que tenía un gran lago que estaba formado por distintos lagos, ¿no? El lago de Xochimilco, el lago de Texcoco, el lago de Zumpango, distintos cuerpos de agua unidos, unos salados, otros dulces, rodeados por una serie de cordilleras, las más antiguas, las cordilleras del norte, toda la zona de la Sierra de la Virgen, del Tepoztlán, de Tepoztlán, después la Sierra Nevada, que es toda esta zona pues, del Popocatépetl, toda esta zona que colinda hacia Tlaxcala, hacia Puebla. Finalmente, bueno, después se creó, hace casi 16 millones de años, pues o sea, hace mucho tiempo, se crea también la Sierra de las Cruces, que es toda esta zona que colinda hacia Toluca, del cual pertenece, por ejemplo, el Desierto de los Leones, los Dinamos, toda esta zona le da cerramiento, y ya por último, mucho tiempo después, o sea, mucho tiempo la cuenca, de hecho no era endorreica, sino tenía desfogue hacia la zona de Morelos, y ya después se crea, bueno, o nace por movimientos tectónicos de la Tierra, se crea la Sierra del Chichinautzin, que es la Sierra Sur, por eso también es donde hay más volcanes, y es la que ya le da la condición de endorreico, de que no tiene salida, pues, ¿no? El agua se queda ahí. Y esto es importante porque ha generado una serie de comportamientos dentro del suelo. Entonces, es un poco la escala de tiempo donde de alguna manera se empiezan a crear, decíamos, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Tepoztlán, toda esta zona de Pachuca, la Sierra Nevada hace 16 millones de años, y la Sierra del Chichinautzin apenas tiene 6 millones de años, ¿no? Esto, escalas de tiempo. Lo que me interesa en realidad es que entendamos un poco el cómo se fue dando el suelo. Sí, por 16 millones de años, la erosión de las sierras que se crearon fueron generando una acumulación de todo el suelo que el agua iba arrastrando hacia la parte de la cuenca, hacia la parte centro de la cuenca, ¿no? La parte más baja, que es justo pues, donde estaba el lago, ¿no?
el lago hoy en día, si lo sobreponemos, esta es una imagen que extraje de las revistas de antropología e historia que emite el INAH. Me parece muchas de las veces, no siempre, pero casi siempre muy buenas publicaciones. Hicieron una sobreposición del lago sobre la ciudad actual, ¿no? Incluso con las vialidades y demás, como para darnos una idea de dónde está, o dónde estuvo más bien, ¿no? No, dónde está en realidad, porque sigue vivo, ¿no? Y si lo vemos, en realidad coincide el lago muy cercanamente con lo que el reglamento nos propone para la zonificación del suelo en la cuenca de la Ciudad de México, ¿no? Ya ustedes esto ya lo conocen, la zona 1, la zona de lomas, la verde, la amarilla, zona de transición, muy probablemente zonas que en algún momento subió, bajó el agua, ¿no? Y que servían un poco como de una especie de playa, y la zona del lago, la zona 3, la zona... Y luego aquí ya este es muy del reglamento, donde además la zona 3, aquí vemos zona 1, zona 2 en gris, y luego la zona 3 que le dividan en zona 3A, B, C y D. Ustedes están ya relacionados con el reglamento, espero que todos, pero de todas maneras, por favor, revisen para la siguiente sesión, medio tarea, no la entreguen, me parece que es el artículo 69 o 169. Ay, no traigo aquí ahorita el reglamento. 69, 70, 71 y 72, los artículos, por favor, del reglamento. Si no es del suelo, entonces, por favor, revisen el 169, 170, 171 y 172. Disculpen, no me acuerdo ahorita así precisamente. Pero bueno, por favor, revísenlos para que nada más actualicemos. Esto, les digo, ustedes ya lo vieron, pero me interesa que quede muy bien, muy claro este punto. Lo que sucedió, como decíamos, por mucho tiempo estuvo cayendo, arrastrándose partículas de suelo desde las partes altas y generó esta condición. Este es un corte, una sección del suelo de la Ciudad de México, ¿no? Aquí nos pone dónde está el Zócalo, por ejemplo, ¿no? Curiosamente, vamos a ver una mecánica de suelos donde nos puede apoyar un poco esta información. Pero vemos, ¿no? Y como, por ejemplo, el auditorio nos dice, pues está en zona de transición, Reforma, los edificios estos altos están, la Torre de Reforma, Bancomer y demás, están en zona de transición. Y después, en realidad, lo que yo he detectado al menos es que la capa de relleno, la capa superficial del suelo, tiene un estrato más o menos de 2 metros, más o menos. Hay unas veces que es de 1,60 a 2,50 más o menos. Después de eso empieza el agua. O sea, el lago, por eso les digo, el lago está vivo totalmente. Como a los 3 metros hay una capa más o menos resistente que le llaman jaboncillo, que le llaman los que se dedican a la excavación y al retiro de material y demás, jaboncillo, que es una capa grisácea blanca que tiene cierto grado de resistencia, ¿no? O sea, aumenta, hasta ese punto tenemos una resistencia más o menos de 2 toneladas, 1,5 toneladas a 3 metros toneladas. Después de eso, hasta los más o menos 30 metros, 25 metros, 35 metros, tenemos esta otra capa dura, que tiene una resistencia relativamente alta, pero que tiene un horizonte de más o menos 2 metros de profundidad. Y después vuelve a estar el agua, vuelve a estar el lago, vuelve a estar el relleno, hasta los 40, 50, hasta 55, 60 metros, la parte más profunda del lago. Y ahí ya es capa dura. Más o menos este es un corte, una sección real del comportamiento que tiene la Ciudad de México. Por eso es que también nuestro suelo es tan malo, pues. Somos un poco necios y nos encanta lo difícil y nos vamos a la parte menos factible para poder construir, lo más alto además, ¿no? Bien. Ahora, otra vez, me interesa hacer énfasis en qué es el suelo.
encontré esta definición que pueden o no usar, pero dice, es un cuerpo natural que consiste en capas de suelo o horizontes de suelo compuestas de materiales de minerales meteorizados, materia orgánica, aire y agua. El suelo es el producto final de la influencia del tiempo combinado con el clima, la topografía, los organismos con flora, fauna y el ser humano, de materiales parentales, rocas y minerales originarios. Como resultado, el suelo difiere de su material parental en su textura, estructura, consistencia, color, propiedades químicas, biológicas y físicas. El suelo, otra vez, es un recurso no renovable. Cuando quitamos la capa que a nosotros no nos sirve, es la capa viva de la Tierra prácticamente, donde converge la hidrosfera, la geósfera, la biosfera y la atmósfera. Entonces, el suelo, la verdad es que es un recurso, otra vez, que debemos ser cautelosos al usarlo. Estos son los horizontes a los que se refiere, ¿no? Esta forma de entender el suelo no es muy adecuada para nosotros, pero nos ayuda a entender las capas un poco que van conformando los distintos estratos del suelo. Este tipo de nomenclatura la usan mucho más los agrónomos, pero de alguna manera, les digo otra vez, nos ayuda como a ver cómo se comporta el suelo, ¿no? Casi siempre, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, este estrato para llegar hasta la roca madre mide 50 metros, ¿no? En la parte zona de 3A, 3B, 3C, 3D. Y en algunas partes podrá medir 1 metro, ¿no? O sea, puede diferir entre cada suelo. Por eso es que nos interesa saber cómo está conformado. Hay, en esta tabla, ya son un poquito más de un uso más profesional. Nos establece, por ejemplo, los diámetros de los elementos. La arcilla, por ejemplo, nos dice que es menor a 0.001 milímetros. Entre 0.001 y 0.002 la partícula de arcilla. Entre 0.005 y 0.02 es un limo. Entre 0.05 a 0.2 es una arena fina. Esto es importante, o sea, como identificar el tipo de partículas, saberlo. De 0.5 a 2 milímetros, arena gruesa. De 3 a 5 milímetros ya es grava fina. De 10 milímetros es grava. Y de 20 a más de 20 es grava gruesa o piedra. Les digo, me voy rápido porque esto en teoría ustedes ya lo tienen visto, pero me interesa llegar a esta tabla. El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, o SUCS. ¿Ya están familiarizados con esta tabla? No. Yo no. ¿No? Bien, esta tabla, ya es otra vez ahí, Sistema Unificado, es un sistema internacional de medición de suelos. Ya me parece que es lo más serio que podemos tener para poder saber del suelo, y tiene los siguientes componentes. Está muy fácil de usar, la pueden descargar, descárguenla por favor, de hecho, ténganla ahí, intégrenla a su bitácora que van a entregar, por favor, porque lo van a ir viendo el por qué es importante, ¿no? O sea, al final, este es el lenguaje que usan en las mecánicas de suelo, ¿no? Entonces, nos interesa saber qué lenguaje y qué nos dice una mecánica de suelos. Utiliza las nomenclaturas en inglés, grava, bueno, la G de grava, la S de arena, la O para suelo orgánico, P para turba, M limo, C arcilla, y esos son la primera, digamos, nomenclatura, hasta ahí. Grava, arena, suelo orgánico, turba, limo y arcilla, nos habla de qué tipo de suelo, o sea, de qué diámetros estamos hablando las partículas de suelo. Luego viene la W de well, ¿no? Bien graduada, o poor, mal graduada. Aquí aguas, P se repite, P de turba y P de mal graduada. Si está en la primera
línea de la nomenclatura, es que se ve muy feo, perdón, pero aquí, por ejemplo, ¿no? SW, ¿qué quiere decir? Según lo que acabamos de ver. Está bien, ¿no? Arena, arena, well, bien graduada. Arena, pobremente graduada. Entonces, ahí, o sea, si está en la primera posición, entonces se refiere a turba. Si está en la segunda posición, se refiere a poor, ¿no? A mal graduada. Y luego, la siguiente descripción, que sería L, low, baja, compresibilidad, o high, alta, compresibilidad. Vamos a retomarlo en este punto, la sesión siguiente. Les decía que tenía que salir un poco antes por una reunión que tenemos. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a retomarlo de todas maneras, pero ¿hasta aquí hay alguna duda? Solo podría poner el título, porfa, de la tabla para buscarlo, o bueno, descargarla, porfa. Es el SUX, la tabla del SUX, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. SUX, las abreviaturas. SUCS. Profesor, también lo del reglamento sí es a partir del 169. 169. Muchas gracias, Diego. Te lo agradezco muchísimo. Sí. 169, 170, 171 y 172. Gracias. Perdón, me salvaste. Gracias, Diego. Muy bien. Pues si no hay más dudas, nos vemos el próximo... Hoy es jueves, el próximo martes. Y pues nada. Que pasen bonito fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Bye.